Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y estamos para tratar hoy del último capítulo de el estudio sobre lo que dice la Biblia. Y vamos a hablar en este día sobre la venida de Cristo. Jesús sabemos que ya vino la primera vez para traer la salvación, establecer su iglesia y revelar su voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Pero la Biblia dice que Cristo aparecerá por segunda vez allá en Hebreos capítulo 9 versículo 28. ¿Cuándo será esta venida? ¿Cómo vendrá y por qué? En este estudio eso es precisamente las preguntas que queremos responder. ¿Cuándo es que va a venir Cristo? Bueno, la Biblia nos revela solamente dos cosas acerca de la segunda venida de Cristo. La primera es la certeza de su venida en cualquier momento, y la segunda, la imposibilidad de establecer la fecha de su venida. La iglesia de Cristo en cada siglo debe esperar la venida del Señor en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Aún en el primer siglo, la segunda venida de Cristo fue considerada como muy cercana. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El juez está delante de la puerta. Eso lo dice Santiago capítulo 5 versículos 8 al 9. El Señor está cerca, dice Filipenses 4:5. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Jesús dijo al apóstol Juan, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso lo enseña Revelación capítulo 22 versículo 12. Obviamente la iglesia del primer siglo pensó que Cristo podría venir en cualquier momento, puesto que la venida de Cristo fue considerada cercana en el primer siglo. En ya siglo XXI, pues debemos de considerar que aún está más próxima. Pero ¿cómo ha estado cerca la venida del Señor durante estos 20 siglos pasados y estos 25 años que llevamos ya? Pues el apóstol Pedro, al contestar las objeciones de los escarnecedores, quienes estaban burlándose de la demora del regreso del Señor, da una explicación adecuada. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 8. El tiempo no es nada para Dios. Los 2000 años desde la promesa de Cristo de regresar a la tierra son como 2 días en el calendario de Dios, tal como debajo de la vasta claridad del cielo una cordillera de altas montañas le parece cercana, así también en la atmósfera de la fe el grande y alto acontecimiento del futuro, la venida de nuestro Señor Jesucristo, hace pequeños los demás eventos y parece estar siempre cerca mientras nos acercamos a ello. Sea en el primer siglo o en el siglo 25, nada es más vívido y completamente consistente con la esperanza del Evangelio que la declaración ciertamente vengo en breve de Revelación 22:20. Se puede saber la fecha. Bueno, aunque Cristo puede venir en cualquier momento, nadie sabe exactamente cuándo Él ha de llegar. Jesús dijo claramente, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Jesús dijo a sus discípulos más íntimos, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 24:44. Pablo enseñó que no era necesario discutir la cuestión del tiempo ni de la ocasión de la venida del Señor, porque sería como ladrón en la noche, así de repentina e inesperada.
Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3. A pesar de estas claras advertencias en contra de fijar una fecha para la venida del Señor, los hombres de cada época han pronosticado la hora exacta. Por ejemplo, William Miller, uno de los fundadores del movimiento de los adventistas del séptimo día, predijo que Cristo vendría en el año 1844. Cuando Cristo no vino, él cambió su fecha a 1845. Al fallar esta fecha, él se rindió por la humillación. Más tarde, Charles T. Russell, uno de los fundadores de los russellistas, predijo que Cristo vendría en 1914. Fallando esta fecha, él cambió la predicción a 1918. Rutherford, el sucesor de Russell, pronosticó en su libro Millones nunca morirán que el Señor vendría durante su vida, pero Rutherford ya murió. Pero su libro permanece como testimonio de la tontería de tratar de establecer una fecha para la venida del Señor. Mateo 24, 1 al 36 a menudo se usa por algunos maestros religiosos para pronosticar el tiempo de la venida de Cristo. Ellos creen que las guerras, el hambre, los terremotos, etcétera, mencionados en este pasaje, pueden referirse solamente a los tiempos modernos. No obstante, un examen cuidadoso del pasaje muestra que estas señales tratan específicamente del tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el ejército romano. Jesús declara categóricamente que estas señales habían de cumplirse en la generación en la cual él estaba. Pero hablando del fin del mundo, cuando él habla de venir de la segunda vez, dijo que nadie más que el Padre Celestial sabría el día y la hora. Él continúa dando enseñanzas sobre cómo debemos velar y estar preparados para su venida en cualquier momento, en Mateo 24, 42 al 51. Este tipo de vigilia no requiere que pasemos nuestro tiempo observando las nubes ni que tratemos de calcular el número de los años, meses y días hasta la venida del Señor, según enseña Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 8. Al contrario, los cristianos deben pasar el tiempo practicando la voluntad de Dios con paciencia, diligencia y constancia, preparándose para el día final, como enseña 2 de Pedro 3, 10 al 14. Pero ¿cómo sabremos que Él ha venido? Algunos enseñan que la venida de Cristo será en secreto. Por ejemplo, los russellistas, después de haber pronosticado el año de 1914 y después el 1918, como fechas para la venida de Cristo, al fin decidieron que en realidad llegó en 1914, pero que él apareció a pocas personas en secreto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no debemos creer en los rumores de la venida del Señor en secreto, como enseña Mateo 24, 26. Jesús explicó más ampliamente este asunto diciendo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. El relámpago es algo que todo el mundo puede ver cuando se produce. Así dijo Cristo, todos verán su venida. Otros grupos religiosos enseñan que cuando Cristo venga, al principio Él se va a llevar de una manera secreta, lo que llaman el rapto, a sus elegidos. Pero la Biblia no usa esta palabra. Vemos que esa es una palabra que muestra algo ilegal, y el Señor no hace cosas ilegales. La Biblia no enseña la doctrina de que los cristianos desaparecen y que la gente va a quedarse ahí como si no hubiera pasado nada. Es todo lo contrario. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Será esto una venida en secreto? No, en realidad es como el apóstol Juan dijo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, allá en Revelación capítulo 1 versículo 7. Pero ¿por qué vendrá Cristo? ¿A qué vendrá?
Tocante al regreso de Cristo a la tierra, Pablo explicó: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primera de Corintios 15:24. Así que Cristo vendrá no para establecer su reino, como dicen algunos, sino para entregarlo a Dios. Sabemos que de los muchos pasajes que ya hemos estudiado, que Cristo está reinando en este momento en su reino. En el video 6 vimos que la iglesia y el reino son la misma institución. Cristo estableció su reino en el primer siglo, según Marcos 1:15, Marcos 9:1, Hechos 2:47, Colosenses 1:13. Por consiguiente, Cristo comenzó a reinar el día de Pentecostés del año de su resurrección, cuando su iglesia, o sea, su reino, fue establecido. En segundo lugar, Pablo enseñó que Cristo tenía que reinar hasta que la muerte fuese destruida. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Pablo también dijo que la muerte será destruida cuando Cristo venga para resucitar a los justos. Primera de Corintios 15, 52 al 57. Por eso sabemos que Cristo tiene que reinar antes de su venida y no después. Después de la resurrección de Cristo, Dios le puso a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, como enseña Efesios 1, 20, 21. Él permanecerá allí hasta que todos sus enemigos se hayan destruido. Hasta entonces, Él no cesará de reinar. Hebreos 1:13. Por esta razón, en esta época Cristo reina en medio de sus enemigos, como enseña Salmo 110:2, como el soberano de los reyes de la tierra, dice Revelación 1:5. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Primera de Timoteo 6:15. Él ha hecho de los súbditos en su reino, o sea, los miembros de la iglesia, reyes y sacerdotes para Dios, Revelación 1:6. En este sentido, los cristianos se sientan y reinan con Cristo, Efesios 2:6, y lo hacen en un periodo señalado en Revelación que se nombra como 1000 años. 1000 años, un milenio simbólico que representa nada más que el periodo indefinido del reinado de Cristo. No son 1000 años literales. Cristo dijo que su reino no era de este mundo, Juan 8:36, sino que es un reino espiritual, el cual tiene su trono en los corazones de los hombres, Lucas 17:21. Cuando Él entregue el reino al Padre en su segunda venida, entonces los fieles reinarán con Él en la gloria, no durante 1000 años, sino para siempre, como enseña Revelación 11:15 y 22:5. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Esta es una promesa de Jesucristo. Pablo también confirmó esto en Hechos 24:15, diciendo: ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es obvio aquí que hay una sola resurrección, no dos. Hay teorías religiosas en cuanto a dos resurrecciones, una de los justos y otra de los injustos, pero el lenguaje claro y explícito de varios pasajes nos enseña lo contrario. Otro punto tocante a la resurrección de los muertos se nota en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde Pablo nos explica que primero los muertos fieles en Cristo serán resucitados, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este texto en ningún momento niega la resurrección general.
En otro texto Pablo dice que los cuerpos resucitados de los justos no serán cuerpos naturales, o sea, físicos, sino cuerpos espirituales o celestiales. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 42 al 53. Pablo declara enfáticamente que los cuerpos resucitados no serán compuestos de carne y sangre. Primera de Corintios 15:50. Tenemos que decir con el apóstol Juan: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Pero ¿por qué resucitará Cristo a los muertos? Cuando Cristo venga para resucitar a los muertos y ejecutar el juicio final sobre todo hombre, nos dice Romanos capítulo 14, 10, 12, dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ahí se doblará toda rodilla, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, Cristo va a venir a juzgar. La base del juicio de Cristo serán las acciones de cada uno en esta vida, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Después de pasar esta vida, ya no hay oportunidad para cambiar el resultado del juicio. También notamos que cada uno tiene que responder por sus propias acciones. En Revelación 20:13 vemos un cuadro del juicio que nos presenta esta idea. Fueron juzgados cada uno según sus obras. No hay mención alguna en la Biblia que seremos juzgados conforme a las obras, méritos u oraciones de otra persona. Puesto que el hombre será juzgado según los hechos de su vida personal, nada pueden hacer las personas vivas para ayudar al difunto. La Biblia no habla de un periodo breve de sufrimiento para purgar los pecados, ni de posibilidad de cambiar más tarde el destino eterno del alma. Al contrario, las Escrituras nos enseñan que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. En el juicio final, Cristo separará a los justos de los injustos, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, como dice Mateo 25:31 y 32. A los inicuos dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, como enseña Mateo 25:41. La Biblia nos indica que el lugar de castigo eterno será un infierno de fuego, una condición comparable con la aflicción más dolorosa de esta vida. Mateo 5:22 y Mateo 10:28. El infierno de los condenados será tan eterno como el cielo para los justos. Los malos, dice la Escritura, sufrirán castigo eterno. Mateo 25:46. El fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:43. Los que sean lanzados al infierno, un lago de fuego y azufre, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Revelación 20:10. Cristo mandará a sus seguidores fieles que entren en el cielo para recibir su eterna recompensa. Algunos dicen que no todos los justos tienen la esperanza en este cielo. Dicen que pocos entrarán en el cielo, mientras los demás fieles pueden esperar solamente una existencia en un mundo renovado, donde ellos continuarán su vida en su aspecto físico, pero de una manera más elevada y bendita. En contraste, la Biblia declara que este universo será completamente destruido. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3, 10 al 11.
No hay cita alguna en la Biblia donde se mencione que Cristo pondrá su pie en la tierra en la ocasión de su segunda venida, sino que Pablo nos explica que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Cristo también niega que habrá matrimonio después de la resurrección. Mateo 22:30, Lucas 20:34 al 36. Hay solamente una esperanza, un hogar de promesa para los fieles, y este está en los cielos. Primera de Pedro 1:3 y 4. Cristo dirá a los justos: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. En este tiempo los salvos entrarán en el cielo. Dios les enjugará toda lágrima y quitará todo dolor, tristeza y muerte. Revelación 21:4. Este nuevo hogar eterno se describe en términos de los más preciosos tesoros que la mente humana puede imaginar. La gloria, hermosura y pureza del cielo y una eternidad en la presencia del Señor son las bendiciones que su pueblo espera mientras le sirve aquí con paciencia y perseverancia. Revelación 21:16 al 21. Aunque nadie puede fijar una fecha exacta, la venida de Cristo es más cierta que la salida del sol de la mañana. Este evento podría ocurrir hoy mismo, mañana, dentro de los siguientes 5 días. Pero en cualquier momento en que ocurra, tenemos que estar velando y preparados para recibirles. Ahora Dios ofrece la salvación a todos. Más tarde, cuando Cristo venga. Más tarde, cuando Cristo venga. Solamente se abrirá el cielo para los que ya sean salvos. Hoy en día, el Evangelio de Cristo es gratuito a todos los que quieren obedecer los mandamientos del Señor. Mañana, y no es necesario la venida de Cristo, mañana puede ser que estemos muertos. Mañana, cuando las puertas del cielo sean abiertas para los redimidos, los que han obedecido entrarán. Pero los rebeldes verán estas mismas puertas cerrarse ante sus ojos, donde ellos no van a poder entrar. Puede leer segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos preparados para la venida del Señor Jesucristo? ¿Estamos preparados? Mi querido amigo, mi querido hermano, hoy concluimos aquí este material sobre qué dice la Biblia. Si Dios lo permite, a partir de la próxima semana, el próximo lunes, probablemente, si Dios lo permite, estaremos comenzando un nuevo material, y estaremos revisando un comentario, pues estaremos haciendo un comentario bíblico. Arrancaremos en Génesis, y si el Señor lo permite, si no viene antes, estaremos tratando de llegar hasta el comentario de Apocalipsis. Pero vamos a ir en orden. Vamos a ir revisando primeramente el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego estaremos estudiando los libros históricos, luego los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. Estaremos probablemente también revisando la historia en el tiempo intertestamentario, para luego entrar a estudiar el Nuevo Testamento. Así que le invito desde ya para que esté pendiente, y que podamos seguir alimentando nuestro espíritu con la palabra
del Señor. Recuerde que cada domingo le estamos esperando en el edificio de la Iglesia de Cristo, que está ubicado en Heredia, diagonal al Liceo Manuel Benavides. Estamos diagonal al Liceo Manuel Benavides cuando la avenida 16 se encuentra con la calle 16, ahí en la pura esquina, cerquita del hospital. Ahí le estamos esperando para que podamos adorar al Señor juntos, para que podamos tomarnos un cafecito, que podamos compartir un rato y darnos un abrazo fraternal. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que Él nos guíe en cada día de nuestra vida.